En el programa anterior comprendieron aspectos importantes de la experiencia de aprendizaje. Participamos como ciudadanos en la promoción de una sociedad segura, solidaria y dialogante. ¿Qué recuerdan de la situación planteada? Profesor Gabriel, el problema que vamos a abordar en la experiencia de aprendizaje es la inseguridad ciudadana. Oímos un audio en el que se hablaba de ese problema que se presenta en Lima y Callao. Así es, pero ¿la inseguridad ciudadana es un problema que se da solo en Lima y Callao? No, profesor, es un problema que se da a nivel nacional. En el programa anterior conversamos que este es un problema a nivel nacional, pero que tiene mayor incidencia en Lima y Callao. ¿Y desde cuándo existirá este problema que afecta a la seguridad ciudadana? ¿Es un problema reciente? ¿Es un problema que data de muchos años atrás? Estudiantes, es necesario identificar el proceso que se ha desarrollado para llegar a la situación de inseguridad actual. La historia nos permitirá analizar ese proceso histórico y establecer algunas reflexiones y explicaciones que nos ayudarán a formular alternativas para enfrentar dicha situación y comprometernos como ciudadanos. Precisamente, el programa de hoy tiene como título: Investigamos el problema de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX. Entonces, hoy revisaremos diversas fuentes de información para investigar el problema de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX, y para ello analizaremos fuentes diversas. Bien, entonces empecemos. Muy bien, la inseguridad ciudadana es un problema general que se ha agudizado en los últimos años, de tal manera que ha pasado a ser uno de los principales problemas que nuestro país debe enfrentar en el marco del Bicentenario. ¿A qué nos referimos cuando decimos seguridad ciudadana? Profesor Gabriel, la seguridad ciudadana se refiere a que todos estemos seguros, porque es un derecho vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Así es, Patricia. De acuerdo a nuestra legislación vigente, seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica a través de la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de delitos y faltas. Entonces, es un trabajo conjunto de los ciudadanos y el Estado. Pero cuando no existe seguridad ciudadana, entonces hay inseguridad ciudadana, y ese sí es un problema. Así es, uno de los problemas más graves que nos aqueja a todos los peruanos en estos momentos es la inseguridad ciudadana. ¿Este problema de la inseguridad ciudadana será reciente? ¿Siempre habrá existido la inseguridad ciudadana? ¿Es un problema solo de las grandes ciudades? Yo sé que es un problema que se ha agudizado en los últimos años, pero me gustaría saber cómo era antes. Como dice el título, investiguemos el problema de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX. Excelente. Entonces, vamos a leer la fuente 1, que nos presenta la revista de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden que deben tomar nota de los aspectos importantes. Jesús, por favor, ayúdanos con la lectura. Claro, profesor. Desde comienzos del siglo XXI, la inseguridad ciudadana ha cobrado cada vez más interés, al punto de ser desde el año 2010 el principal problema del país, por encima de la pobreza, desempleo y corrupción. Sin embargo, sus estudios pueden rastrearse desde inicios del siglo XX, o incluso desde fines de la década del siglo XIX. Este contexto se encuentra marcado por un actor, el indígena. El debate sobre el indígena es extenso y contiene distintas posiciones. Por un lado, la posición liberal,
que asume como argumento la condena del indígena descontrolado por ser el rezago de la sociedad primitiva. Por otro lado, está la versión tutelar, que surgió como respuesta a la posición liberal y a la incapacidad de la misma por reconocer y tratar el problema indígena más allá de su condena. A finales de 1930 surge el interés por estudiar la criminalidad, en donde la integración de la nación era puesta en peligro por los indios y bandoleros del Ande, que transgredían las normas de la sociedad y ponían en peligro la integración de la sociedad. ¿Qué información nos presenta la fuente 1 respecto al problema de la inseguridad ciudadana? Profesor, esta fuente de información nos dice que a inicios del siglo XX los indígenas eran vistos como los que ponían en peligro a la sociedad de ese entonces. Al remontarnos a inicios del siglo XX, el término seguridad ciudadana no existía. Este surge muchos años después. La percepción de la sociedad en ese entonces era que los indígenas estaban involucrados en situaciones de violencia y ponían en peligro a la sociedad. Esto se reafirmaba con algunos estudios de criminalidad que analizaban dicha situación. Profesor, yo he estado buscando información en otras fuentes y en algunas de ellas señalan que lo que hacían los indígenas era protestar contra los terratenientes abusivos y se organizaban para sobrevivir. No contaban con recursos económicos y eran víctimas de diversos abusos. Jesús, primero quiero felicitarte porque has revisado otras fuentes de información para poder realizar interpretaciones históricas. Es necesario también ubicarnos en el contexto en el que se desarrollaron los hechos, y es precisamente lo que has realizado tú. Es posible que los actos cometidos en ese tiempo eran considerados como actos que iban en contra de la tranquilidad de la población. Entiendo, profesor. Entonces, a inicios del siglo XX estaban considerados como actos de criminalidad y eran atribuidos a los indígenas. Sí, muy bien. Continuemos investigando el problema de la inseguridad ciudadana a inicios del siglo XX. Patricia, por favor, continúa con la lectura de la fuente 2, que nos presenta la revista de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudiantes, recuerden que deben tomar nota de los aspectos importantes. Los años 50 marcan el punto de inicio de grandes transformaciones urbanas en el Perú. En este contexto asienten dos situaciones. Por un lado, el surgimiento de nuevas actividades que atentan el orden e integración, y por otro, la implementación de reformas en la legislación penal con el fin de tipificar estas actividades definidas como delitos. Aparecen fenómenos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la adulteración, acaparamiento de productos de primera necesidad. Así pues, el acelerado proceso de urbanización desordenado permitió construir nuevas formas económicas, sociales y también delictivas. La criminalización de los indígenas de los Andes se había desplazado hacia otras formas, entre ellas la aparición de las barriadas en nuevos espacios de concentración delictual. En el fondo se trataba de un giro espacial, pero igual perturbaba la integración. ¿Cuáles son los hechos más resaltantes ocurridos en nuestro país a partir de 1950 y su relación con la seguridad ciudadana? De acuerdo a la fuente revisada en 1950, se inician en nuestro país las transformaciones urbanas, lo cual trae como consecuencia el crecimiento desordenado de las grandes ciudades y con ello las barriadas. Con todo ello surgen situaciones que atentan contra la tranquilidad de la población o su derecho a vivir en paz. Entonces surgen delitos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la adulteración, el acaparamiento de productos de primera necesidad y seguro como siempre también los robos callejeros. Y algo muy importante que menciona es lo que antes se les atribuía a los indígenas. Ahora está centrado en las personas que viven en las barriadas.
Interesante análisis que realizan a partir de la lectura de las fuentes presentadas. Recordemos que durante 1950 y 1960 ocurrió en el Perú un gran proceso migratorio del campo a la ciudad. Las ciudades no estaban preparadas para la llegada masiva de nuevos pobladores y no había capacidad para albergarlos ni ofrecerles empleo. Por ello se asentaron en las áreas marginales o barriadas y se dedicaron a labores informales y precarias. En muchos casos, esta situación de precariedad los hacía blancos de acusaciones sobre actos delictivos. Muy bien, y si todos estos cambios se daban en las grandes ciudades, nuestros campos, es decir, nuestras comunidades rurales, ¿qué problemas tendrían a inicios del siglo XX respecto a la inseguridad ciudadana? Mis abuelos siempre nos han contado cómo en nuestras comunidades también había robos en el campo, en las estancias lejanas. A veces hasta agresiones por sus tierras, pero claro, no han sido problemas frecuentes, aunque siempre ha habido. Mis abuelos y mis familiares cuentan las mismas cosas que dice Patricia, pero también mencionan a los abigeos. Como dice Patricia, existen datos e información sobre delitos en nuestras comunidades, como robos, agresiones, que de una u otra manera perturban nuestra tranquilidad, nuestro derecho a vivir pacíficamente. ¿A qué se refiere el abigeato? ¿Es un delito? ¿Existen abigeos en la comunidad donde viven? Abigeos son las personas que se dedican a robar animales. Aquí en la comunidad donde vivo siempre se escuchan ese tipo de noticias. Bien, Jesús, el abigeato es un delito tipificado en nuestro Código Penal. El abigeo es la persona o grupo de personas que se apodera ilegítimamente de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Ahora vamos a revisar la fuente 3 de información, un artículo sobre las rondas campesinas en Cajamarca, y luego conversaremos respecto a este tema. Atentos y tomen nota de los aspectos importantes. Jesús, por favor, ¿nos ayudas con la lectura? Claro, profesor, con gusto. El abigeato probablemente siempre ha existido en la Sierra Norte del Perú, sin duda, por lo menos desde fines del siglo XIX, cuando la consolidación de la industria exportadora de azúcar en la costa y el crecimiento de las ciudades costeñas crearon una demanda de alimentos y un comercio creciente en las tierras altas. Durante los años 70, la combinación de dos factores incrementó notablemente el abigeato. Uno fue la crisis económica enfrentada por los campesinos, principalmente su creciente necesidad de dinero, y el otro, la creciente demanda de carne en el Perú urbano, que el incremento de oferta no llegaba a cubrir. Como resultado, el abigeato se hizo más atractivo. Es decir, al mismo tiempo que las condiciones económicas hicieron del ganado un elemento cada vez más crucial en la lucha del campesino por la supervivencia, el abigeato se incrementó de modo significativo. Es esta combinación de circunstancias económicas e incremento de robos la que conforma el elemento principal en la explicación del surgimiento de las rondas campesinas. ¿Qué información nos presenta la fuente 3? Como señala la fuente que ha leído Jesús, el abigeato ha existido siempre en nuestro país, profesor. La fuente que hemos leído nos dice que por lo menos desde mediados del siglo XIX. Profesor, tiene mucha relación con la otra fuente que hemos estado analizando. ¿Cómo ves esa relación, Jesús? Porque dice que durante los años 60 el abigeato se incrementó por el crecimiento de las ciudades. Cuando en una ciudad hay más personas, entonces lo que más necesitan para alimentarse es la carne, es decir, crece la demanda. Por eso dice que el abigeato se hizo más atractivo, significaba dinero. Y con la otra fuente de información también vimos que las ciudades crecieron con las migraciones del campo a la ciudad. Ahí veo la relación, profesor. ¿Y qué piensan ustedes, estudiantes de la promoción Bicentenario?
¿Están de acuerdo con Jesús? ¿También encuentran esa relación entre las fuentes de información que hemos revisado? También veo esa relación ahora que reviso mis apuntes. Profesor, pienso que los robos a los animales seguro que traía grandes pérdidas económicas a las familias del campo, además de vivir con mucha desconfianza. Muy bien. Hemos revisado fuentes de información para investigar el problema de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX. A partir de lo leído y reflexionado, debemos dar nuestros puntos de vista sobre la información más relevante que nos presentan las fuentes. ¿Qué plantea la fuente 1 con relación a la inseguridad ciudadana a inicios del siglo XX? Profesor, con la fuente 1 pudimos analizar que a inicios del siglo XX un actor al que se le atribuía la inseguridad en ese tiempo fue al indígena. Esto posiblemente porque realizaba actos de protestas y otros desmanes. El indio era considerado como el que transgredía las normas de la sociedad y ponía en peligro la tranquilidad de la población. Ahora, ¿qué nos plantea la fuente 2 respecto a las condiciones de inseguridad que se vivió a mediados del siglo XX? La fuente 2 nos traslada a la época de los años 50, en la que se desarrollaron grandes transformaciones urbanas. Las ciudades crecieron de manera desordenada y se generaron las llamadas barriadas, y con ellas nuevas actividades que atentaban contra el orden de la ciudad, como por ejemplo el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo y el acaparamiento de productos de primera necesidad. Los delitos que ocasionaban la inseguridad de las personas ya no se les atribuían a los indígenas, ahora estaban en las barriadas. ¿Y cómo van nuestros estudiantes que nos escuchan de diferentes partes del país? Estoy seguro de que también han realizado un análisis de las fuentes trabajadas en este programa para investigar la inseguridad ciudadana a inicios del siglo XX. Bien, sigamos. ¿Qué nos plantea la fuente 3 respecto a las condiciones de inseguridad que se vivió a mediados del siglo XX? Este análisis les corresponde a ustedes que nos escuchan desde sus hogares. Revisen sus apuntes de lo trabajado el día de hoy. Muy bien. Con todo lo investigado y analizado en este programa, nos preparamos para escribir un artículo de opinión sobre cómo se vivía la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX y cómo la perciben en la actualidad. Con las fuentes que hemos revisado y mis apuntes, será más sencillo escribir el artículo de opinión. Profesor, ¿puedo considerar otras fuentes de información? Claro que sí, Jesús, pero debes tener en cuenta que las fuentes deben ser pertinentes y fiables. La fiabilidad de una fuente histórica se relaciona con la confianza que ofrece, lo que dependerá de quién es el autor, si tiene autoridad para hablar sobre el tema, y el contexto en el cual se produce la información. Por ejemplo, puede ser una investigación o reporte oficial. Escriban su artículo de opinión con los elementos trabajados en los programas anteriores en el área de comunicación. Y para evaluar su artículo de opinión deben tener en cuenta los siguientes criterios. Utilicen fuentes de información diversas para investigar el problema de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX. Expliquen los cambios en la percepción de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX. Expliquen el problema de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados del siglo XX y su percepción en la actualidad. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué aprendizajes lograron en este programa? ¿Tuvieron alguna dificultad durante el programa? Si fue así, ¿qué estrategias utilizaron para superar esas dificultades? Muy bien, escriban sus respuestas en el portafolio o cuaderno
para que tengan un registro de lo tratado el día de hoy. También escriban cuáles son las ideas que más resaltan de lo presentado. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del 5º grado de secundaria por su atención y ganas de aprender.